Buenos días, queridos hermanos. Somos la congregación Tierra de Adoración, iglesia cristiana, centrada en la palabra del Señor Jesucristo, en la obra de la cruz, en la resurrección real de nuestro Señor Jesucristo. No es un mito. Y bueno, saludamos hoy a los hermanos que se acercan a esta reunión. No sin antes darle gracias a Dios por este nuevo día, por esta semana que podemos celebrar hoy. El mundo reconoce hoy la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero más que una tradición, nosotros lo reconocemos como la verdad fundamental de nuestra salvación. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y estamos aún en nuestros pecados. Gracias a la obra de la cruz, al plan de redención y de salvación de nuestros padres Dios, hemos recibido la salvación que es en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en quien pueda haber o existir o tener salvación. Solo en Cristo Jesús. Esa es nuestra fe que compartimos para que todo aquel que en él crea no se pierda y sí pueda tener vida eterna, ¿no? La vida del Espíritu, la vida más allá de este mundo, la vida del reino, del Rey, la vida del reino que es la vida del Espíritu. Bueno, queridos hermanos, los invito a que abramos nuestras Biblias en el Salmo número 5, plegaria pidiendo protección. Saludamos a los hermanos que están allí, si puedes darle cita, anotarlo. Bienvenidos, Salmo 5. Y vamos a leerlo. Y a orar. Salmo 5, muy bien. Dice el Salmo 5 dice: plegaria pidiendo protección, plegaria pidiendo protección. Fíjate que se me torció el estudio de grabación. Bueno, vamos a dejarlo así porque eso, plegaria pidiendo protección. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habita. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de ti. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo. En tu temor, guíame Jehová, en tu justicia a causa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti.
Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Amén y amén. Este salmo que pide protección habla de la maldad, habla de los insensatos, habla del malo, habla de los que hacen iniquidad, habla de los que hablan mentira, habla de los sanguinarios y engañadores que abominará Jehová. Sanguinario y engañador. Hoy el título de nuestra predicación, ¿quién engaña a quién, no? Es un título sugestivo, ¿no? Que llama a preguntarnos y a darnos cuenta quién es el que engaña, ¿no? Y en la aplicación de nuestras prédicas siempre nos hacemos esa pregunta a nosotros mismos. Si vivimos realmente nuestra fe o nos engañamos. Entonces, el título es ¿quién engaña a quién? Y este salmo está diciendo que el salmista o el escritor de este salmo está diciendo que él entra no porque sea bueno, sino por la misericordia de Dios en tu santo templo. El templo hoy es Cristo, el templo hoy es un templo no hecho de manos, es nuestro Rey, el templo. Y nosotros, de cierta manera, como lo dice Pablo, somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Hemos sido constituidos por la presencia de Cristo en nosotros como ese templo, por la presencia de su Santo Espíritu en nosotros. Somos como ese templo. Así de que los invito a que hoy, domingo, llamémoslo de resurrección, nosotros seamos conscientes y nos hagamos aún más conscientes de por qué nuestra fe, de para qué nuestra fe, de por qué la iglesia, de por qué y para qué es una congregación. Así de que todo esto tiene un propósito y aunque lo sabemos, el propósito es exaltar el nombre de Dios, exaltar a Cristo, exaltar la presencia de nuestro Rey y darle gloria de acuerdo a la verdad que es en Cristo Jesús, de acuerdo a la palabra que nos es revelada y nos ha sido manifestada a nosotros, sus creyentes, sus discípulos. Así que escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Dios mío y Rey mío, porque a ti oraremos. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, y por la abundancia de tu misericordia podemos entrar en tu casa. Te damos gracias, te bendecimos, Rey. Te exaltamos. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y te adoraré. Mas yo, por la abundancia, así dice este salmo, de tu misericordia, entraré en tu casa y te adoraré.
en tu santo templo te adoraré, en tu santo templo te adoraré. Jehová, la habitación de tu casa he amado, oh Dios, el lugar de la morada de tu gloria he deseado, oh Dios. Jehová, la habitación de tu casa he amado, oh Dios, el lugar de la morada de tu gloria he deseado, oh Dios. Cantémosle al Rey, digámosle: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y te adoraré. Gloria al Rey. Mas yo, es por tu abundancia, por la abundancia de tu misericordia, de tu misericordia, entraré en tu casa, entraré en tu casa y te adoraré, y te adoraré. En tu santo templo, en tu santo templo, te adoraré. Cántale al Rey, en tu santo templo, te adoraré. Jehová, la habitación de tu casa he amado, oh Dios, el lugar de la morada de tu gloria he deseado, oh Dios. Jehová, la habitación de tu casa he amado, oh Dios, el lugar de la morada de tu gloria he deseado, oh Dios, el lugar de la morada de tu gloria he deseado, oh Dios. Mas yo, solo por tu misericordia, por la abundancia de tu misericordia, Señor, entraré en tu casa y te adoraré. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa y te adoraré, en tu santo templo te adoraré, en tu santo templo te adoraré,
adoramos, Rey. Te adoramos, Rey, porque tú eres el vencedor, tú eres el santo de los santos, tú eres el eterno, tú eres el vencedor, el quien venció en la cruz, Rey. Lo creo, Señor, y lo confieso, Señor, y lo predico, Padre, porque tú nos das la certeza, Señor. Tu palabra nos da la certeza, el Padre nos da la certeza, el Espíritu que habita en muchos de nosotros da la certeza de que tu palabra es verdad, que tu palabra es Espíritu, que tu palabra es vida y es verdad, Señor. Te bendecimos hoy, Señor. Por la abundancia de tu misericordia, Señor, que podemos entrar hoy en tu santo templo, Señor. El velo se rasgó. Y el mundo trata de ocultar la verdad de tu presencia, Señor. Y nosotros clamamos: ¿hasta cuándo? Muchas veces, Señor, no te mostrarás. Pero es tu voluntad y es tu poder. Tú extiendes tu mano, tu misericordia, para ablandar los corazones de aquellos que se quieren oponer y darles salvación. Así es de abundante tu gracia. Así es de abundante tu gracia, que nos dejaste entrar en tu santo templo, en ese lugar de la adoración, que eres tú, Señor. Ya no es en un monte, ni en el otro, ni en un templo hecho de manos, sino es en uno no hecho de manos. Porque aquel que se hizo hombre venció en la cruz, y el velo se rasgó para que pudiésemos entrar confiadamente al trono de la gracia, Señor. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor. Podemos entrar confiadamente por la gracia de la cruz, Señor, por la gracia de Jesucristo, por la gracia del Padre, por la gracia del Santo Espíritu, Señor. Te bendecimos, Señor. Adora al Rey, salúdalo y dile: gracias, Rey, porque tú eres bueno. Por tu misericordia puedo entrar al trono de la gracia, Señor. Solo tú, Señor, tú eres digno, Señor. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Cántale al Rey, al que es digno de recibir la gloria. Cántale al Rey, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos, oh Rey, a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Cántale con gozo, al que es digno de resistir la gloria, de recibir, al que es digno de recibir el amor y el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo
yo soy, al que reina por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos al Rey, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Exaltémosle hoy al digno de los dignos. Él es el único digno. Él es el digno porque Él, no solo porque haya vencido en la cruz, Él es digno por siempre, santo por siempre, exaltado por siempre. Pero ahora le ha placido manifestar su gloria a través de lo más débil de la cruz. No ha manifestado, no vino en un caballo, no vino con ejércitos. Así decía su palabra, no es con espada, no es con ejército, no es con caballos, es con su Santo Espíritu. Y el mundo quedó sorprendido de tanta grandeza, de tanta humildad, de tanta mansedumbre, pero igualmente quedó arrinconado el mundo. Hoy vamos a terminar de comprender o a seguir comprendiendo el por qué estamos predicando y el por qué debemos nosotros comprender para rendir nuestras vidas y llevar nuestra vida conforme a Cristo, conforme a su amor, conforme a su rendición, conforme a su humildad, conforme a su mansedumbre. Ese es nuestro Cristo. Así de que adoremos a Cristo, que aquel que es digno de alabanza, porque venció, porque se hizo hombre, porque se humilló, porque murió en una cruz, porque resucitó, porque intercede por nosotros y porque Él es quien tiene el control de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor. Por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Adóralo a Él. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. Hoy te alabamos, Señor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te damos gloria, dale gloria y honra. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor, Rey lindo. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, príncipe
príncipe de paz, y te adoraré, por quién eres tú. Jehová Jireh, así se manifiesta el Señor a Abraham en el día del sacrificio, cuando iba a sacrificar a su único hijo, a su amado hijo. Y el Señor le dice: detente, no extiendas tu mano. Y cuando volteó, miró, y Dios proveyó un cordero. Había un corderito enredado en una zarza de espinas, en esos espinos, dándonos a entender el sacrificio. La corona de nuestro rey es de espinas también, dándonos a entender que había un cordero provisto desde la fundación del mundo. Ese es nuestro Jireh. Jesucristo es la provisión de Dios para la salvación del mundo. Jehová Nisi, cuando estaban peleando Moisés y hay un estandarte, Él se presenta como el que nos defiende en la guerra, como el que vence en batalla. Ese Nisi es un estandarte. Él es levantado en la cruz, nuestro estandarte, en esa cruz que era, en la cual se hizo maldición para que nosotros pudiéramos llevar la bendición y la adopción de hijos. Y Jehová Shalom, Él es nuestra paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, justificados por la fe en Cristo Jesús. Así que cantemos esa canción pensando en Cristo, pensando en la salvación, pensando en que nosotros somos los bendecidos al ser salvados, al ser resguardados en esa cruz. ¿Por quién eres tú? Te damos gloria, aleluya. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor, gloria a ti, Señor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te damos gloria, dale gloria y honra. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor, aleluya. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nisi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Adora al Rey y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Mi Salvador, mi Redentor.
¿Por quién eres tú, aquel que resucitó venciste a la muerte, Señor? La tumba quedó vacía, Señor. Esa piedra voló, Señor. Esa tumba quedó vacía, esa roca. Antes no la desmenuzaste, Señor. Esa piedra que tapaba el sepulcro salió volando, Señor. Porque nada podía contener la vida. Porque nada puede contener a la vida. Nada puede detener a la vida. Porque la vida nos contiene. Porque la vida nos tiene a nosotros. Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Mi refugio, Rey. Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? La verdad, el camino y la vida. Conozcámosle hoy más. ¿Por quién eres tú? Ese es nuestro Rey. Saludamos a los hermanos que se encuentran allí hoy. Compartan si quieren este link para que otros conozcan de la palabra del Señor. Hoy los saludamos a los hermanos. Quiero saludar hoy un saludo especial para todos los que nos visitan en esta mañana. Saludamos a los quinceañeros también, a Eddie que estuviste cumpliendo antier, ¿no? Y a Darlicita el miércoles, algo así, ¿no? Estábamos de cumpleaños, estaban los cumpleañeros. Hoy bendecimos sus vidas, oramos por ellos. Damos gracias al Señor por sus vidas, oramos por nuestros enfermos y damos gracias en esta mañana por todos aquellos que se acercan a esta reunión. Vamos a cantar algo alegre, a ver. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies hacen saltar, mi corazón danzar, me da razón para gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies hacen saltar, mi corazón danzar, me das razón para vivir, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Amén. Gloria a Jesús. Bueno, bendecidos todos hermanos, saluden allí, enviamos saludos a esas personas que están por este medio. Cristina Ramírez, bienvenida. Luis Felipe, Lucas, Darlicita, Ana Vicenta, María Veida, Moulin Blue, oh. Eddie, bueno, todos los que están aquí, hoy los saludamos y los bendecimos a todos, esperando que todos se encuentren bien.
Bueno, hoy por algunos motivos no pudimos estar presentes. Este domingo, si Dios permite, sí estaremos presentes. Algunos salieron, algunos pasearon, y bueno, qué bueno que descansen también, que puedan tomar aire fresco y aire nuevo para este otro tercer, cuarto mes ya, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. Uy, Dios mío, se va este mes para tomar un impulso para llegar a mitad de año con fuerza. Que el Señor nos ayude, que el Señor sea floreciendo y prosperando nuestras vidas. Y bueno, seguimos orando por todos aquellos que... y está entrando mucha luz. Bueno, también me veo como blanco. Seguimos orando por las personas, por los propósitos, que si alguno tiene algún propósito, alguna necesidad, pues también háganosla llegar aquí por el chat del Facebook o por el WhatsApp de la iglesia, para que estemos orando, para que estemos pidiendo por nuestro, porque la palabra corra, porque el Evangelio corra, porque podamos predicar su palabra, podamos ser bendición, un canal de bendición para muchos. Y los invito a que vayamos hoy al Evangelio de Mateo. Hoy es larguita el texto, pero no, hoy quiero que veamos algunos aspectos que nos ayuden a comprender más el por qué estamos nosotros predicando su palabra, el por qué nosotros debemos ser una iglesia, unos hombres preparados para buenas obras, y que podamos entender de qué se trata todo esto. Mira que cuando vemos el Evangelio de una manera continua, los textos, podemos ver, comprender verdaderamente de qué se trata todo esto. ¿Por qué vino el Señor? ¿Por qué era necesario que le crucificaran? ¿Por qué era necesario resucitar? ¿Por qué era necesario cumplir con todo lo que estaba escrito, ¿no? ¿Para qué hizo todo esto nuestro Señor Jesucristo? Hace 8 días veíamos cuando el Señor, tratábamos de ver panorámicamente cómo el Señor entra, la entrada triunfal, cómo se devuelve, cómo vuelve y sale, cómo habla del templo, cómo habla de los fariseos, de los escribas, cómo nos da un panorama, los evangelios, cómo nos dan un panorama que hoy quiero que creo que puedo, y ojalá Dios quiera que pueda yo agrandar un poquito este pensamiento de qué somos, qué es la iglesia, de qué se trata todo esto, porque muchas veces podemos estar aún en la iglesia, aún en la obra, pero no sabemos ni para dónde vamos, ni de dónde somos vecinos, ni de dónde venimos. Entonces, los discípulos no lo entendieron, pero llegó un tiempo en que lo lograron comprender. Y eso fue cuando, después de que resucitó el Señor, la resurrección fue el punto que el Señor utilizó para abrir un poco más el entendimiento. Los discípulos, hasta que no resucitó el Señor, no se acordaron de muchas cosas que había dicho el Señor. Otros trataron de seguir tapando lo que no se podía tapar, tan al punto de que siglo XXI y no se puede tapar. Y vamos a ver quién engaña a quién. Es el título que le hemos colocado a esta prédica, para que entendamos que nosotros no podemos ni engañar y que no debemos ser engañados a estas alturas del partido. No podemos entrar en un engaño, y un engaño es en una máscara, en una apariencia, y eso es caer en un engaño o ser un engañador.
Entonces lo que voy a decir hoy a través de la palabra del Señor puede ser un poquito fuerte para muchos, pero realmente es la verdad. Y cada cual, ahí sí, cada cual saque sus conclusiones. Vamos a leer. Los invito a que vayan al Evangelio. Vamos a ponernos los rayos ultra para verte mejor. Vamos al Evangelio de Mateo. Ya hemos hablado que vamos a estar por los sinópticos. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas y algo de Juan, para ver toda esta posición de la palabra de Dios, estas perspectivas. Mira como dice, hoy hace 8 días hablábamos de la entrada triunfal y de todo lo que conlleva ese juicio de Jesús. Llora sobre Jerusalén, mirando a Jerusalén desde el Monte de los Olivos. Entra y vuelca las mesas, maldice la higuera estéril y le dice a cada cual, desde el sacerdote hasta el más pequeño, que cuántos pares son 2 moscas, dicen allí, ¿no? 3 moscas o 2 moscas. Pero el Señor se va a volver un clima, va a entrar esto en un clima más tenso, y en unos 2 o 3 días van a crucificar al Señor Jesús. Deberíamos seguir buscando todo lo que hay en esos capítulos siguientes, pero hoy quiero que veamos algo que me pareció que muchas veces no predicamos. Siempre hablamos de la resurrección, claro, y vamos a hablar de la resurrección como fundamento de nuestra fe, pero quiero que vayamos a Mateo 27. Alguien que lo escriba allí. Vamos de Mateo 27, 57 a Mateo 28, 15, hasta antes de la Gran Comisión. Vamos a hablar en Mateo. Me gusta Mateo porque es un poquito más ampliado todo este contexto. ¿Quién tiene Mateo ya allí? Entonces, Mateo, alguien que escriba Mateo 27, desde el 57 hasta el 28, 15. Y ahí vemos 3 porciones que dicen 4 porciones. Vamos a mirar 4 porciones de la Biblia hoy para que entendamos de qué se trata todo esto. Una porción es Jesús es sepultado. Otra porción es la guardia ante la tumba. Tercero, la resurrección. Y cuarto, el informe de la guardia. Imagínate, el informe de la guardia. Entonces, vamos a ver aquí cómo se desarrollaron eso, Camilito. Anótate 5 puntos. Entonces vamos a ver ahí, escriba 1, Jesús es sepultado. 2, la guardia de la tumba. 3, la resurrección. Y cuarto, el informe de la tumba, de la guardia. Entonces dice así su palabra. Cuando llegó la noche, ya el Señor ha sido crucificado, ¿no? Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro, en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. O sea, habían unos testigos allí, ¿no? María y otra María sentadas delante del sepulcro.
Estaba a José de Arimatea, que también había sido discípulo de Jesús. Imagínense esto. Ahora la guardia ante la tumba. Imagínense en esto. Y dicen, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Al día siguiente, o sea, llegó la noche y al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, imagínense quién engaña a quién, ¿no? Es el título. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ese engañador cuando estaba vivo, ¿no? Ese engañador lo que dijo. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Entonces ellos fueron, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, póngale cuidado, y poniendo la guardia. O sea, fueron ellos mismos, ¿quiénes? Los sacerdotes, los fariseos y los empleados de Pilato, ¿no? Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, oiga bien esto, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues sabe resucitado, como dijo, ay Dios mío. Venid, ved del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id a dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora el informe de la guardia. Mientras ellas iban, o sea, mientras una cosa sucedía en un lado, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿A quién le dieron aviso? A los principales sacerdotes. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué hicieron los principales sacerdotes? Dieron mucho dinero a los soldados. Todo lo arreglaban con plata, ¿no? Con plátano no, sino con plata. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amén y amén. Vamos a orar.
para que su bendita palabra obre en cada uno de nosotros. Que sea ella, que sea su Santo Espíritu obrando en cada uno de nosotros, que podamos comprender de qué se trata todo esto, qué nos quiere decir el Señor, qué nos quiere enseñar la palabra de Dios, qué nos quieren enseñar las Santas Escrituras, tocante al verbo de vida, como dice Juan. Entonces, Padre, ayúdanos, bendice a mis hermanos, bendice mi vida, danos ese entendimiento, quebranta toda dureza de nuestro corazón. Ayúdanos conforme a tu poder y conforme a tu amor, conforme a tu verdad, Señor. A cada persona que se encuentra allí, que quiera conocer la verdad y que quiera, tal vez al enterarse de tu verdad, de tu evangelio, de tus buenas nuevas, rendirse a ti, Señor. Quieras tú que hoy se rindan muchos delante de tu presencia para que tú les des vida en abundancia, Señor, vida eterna. Bueno, como vemos aquí, este es un texto que muy pocas veces nosotros reflexionamos, o si no, mira tu Biblia a ver si hay alguna subraya allí o algo, ¿no? Y aquí estamos viendo muchos aspectos que nos pueden hacer entender lo que vimos hace 8 días con relación a todas estas personas que están involucradas, que estamos involucradas en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Directa o indirectamente estamos involucrados. Toda la creación está involucrada con el Creador. Toda la creación está involucrada con la voluntad de Dios. Toda la creación está involucrada de una u otra manera, creyendo o ignorando a Cristo. Creyendo o ignorando la resurrección. Antes y después de Cristo, en ese parámetro está estipulado el tiempo que vivimos hoy, antes y después de Cristo. Todo esto sucedió, toda esta lectura sucedió 2000 años, hace más o menos aproximadamente 2000 años sucedió todo esto. Había toda una serie de personajes que quiero que veamos. Pero antes que de todo esto entendamos, ¿no? Estos principales y estos fariseos que vemos aquí son personas que manejan de una manera poderosa e influyente las riendas de Israel. Y algo que quiero que comprendamos de todo esto es cómo podemos entender de una manera amplia, honesta, quiénes somos nosotros frente a todo esto. Aquí vamos a ver hoy muchos personajes. Hay un país allí, hay un imperio allí funcionando, un imperio romano, hay un país subyugado que en este momento es Israel, hay unos poderes, hay unas influencias, hay política, hay economía, hay dinero, hay extorsión, hay... esto es, o sea, cuando comenzamos a ver todo esto, cómo se teje, nos vamos a dar cuenta de que cualquier parecido con la realidad, no con Colombia, sino con la realidad de nuestras vidas, con la realidad de las iglesias, con la realidad de los pastores, con la realidad del pueblo, con la realidad de los políticos, mejor dicho, nos vamos a dar cuenta de que no hemos entendido de qué se trata la cruz, de qué se trata Cristo, de qué es que nos viene a salvar el Señor.
Y por lo tanto hemos entrado como iglesias, como instituciones, cuando se institucionaliza la iglesia, cuando se institucionalizan los sacerdotes, los pastores, todo esto se entra en un juego de intereses, en una guerra de tronos que no tiene acabadero, que no tiene final. Y sea hoy el día para comprender que no podemos dejarnos manipular por todo lo que se cuece en esas ollas podridas. El mundo es una olla podrida. La iglesia a veces está, muchas de lo que vemos de la iglesia visual, de la iglesia que se ve, está sumida en esa podredumbre y no se quiere percatar. Quiero que hagamos un ejercicio y es esta, ¿no? A la hora de muchas claves que debemos tener, y ahora que estamos estudiando las escrituras los miércoles, cómo estudiarlas, hay muchas claves que debemos conocer, muchos puntos que debemos conocer o entender en el momento de enfrentar las escrituras, de acercarnos a las escrituras, en el momento de acercarnos a cada libro de las escrituras. Y debemos entender cada personaje, debemos hacer unos esfuerzos. La Biblia no es difícil, pero es compleja. La Biblia requiere de mucho, de que nosotros nos podamos ubicar dentro de ellas. ¿Qué fue lo que pasó en ese primer siglo? ¿Quiénes están interviniendo en ese primer siglo? ¿Qué están recibiendo cada persona en ese siglo? Y cómo traerlo hacia nosotros, cómo llevarlo a la práctica, cómo llevarlo a la verdad de la iglesia, a la verdad de la realidad de hoy. El mismo Cristo de hace 2000 años es quien está hablando hoy. La escritura de hace 2000 años, las palabras, los hechos de hace 2000 años nos están hablando hoy. Entonces quiero que veamos esas claves, ¿no? Veamos que el momento en el cual, espérate que yo estoy aquí un poquitico con mucha luz. Ahora sí un poquitico más. Ese momento en el cual Jesucristo llega a la tierra y se encarna, hay unos poderes, hay un imperio, está Roma, está Herodes, hay unos personajes o unas instituciones que están gobernando en ese momento, que están influenciando a un pueblo. Hay un pueblo sumido en la ignorancia, prácticamente en el analfabetismo. Hay un mundo el mundo del siglo primero, es un mundo de pescadores, es un mundo de pastores, es un mundo de comerciantes, de pequeños comerciantes, con mucha pobreza en una opresión de un pueblo como Roma, romanizando, helenizando. El idioma que se habla ya no es el hebreo, han llegado a ser tan colonizados y tan dominados que ya no se habla el idioma del país, le han robado hasta el idioma. Hoy hablamos ok, hoy decimos, hoy no nos damos cuenta, pero también nos han robado mucho de nuestra autenticidad. Y en fin, estamos viendo unos herodianos, unos partidos políticos. Cada personaje estaba llamado a mirar al Mesías. Cada institución estaba llamada a mirar al Mesías. Pero todos allí entraron en un juego de intereses, en una riña, en una pugna de intereses. Y todo lo que la cruz muestra es la podrida humanidad que existía en el siglo primero y unos cuantos o unos personajes que estaban siendo oprimidos. Habían entonces, yo lo tengo aquí más pues lo he escrito de esta manera, ¿no?
Habían unas instituciones que son fachadas del mal, eran fachadas del mal, como hoy. Hoy hay instituciones cristianas, ONGs, EPS, instituciones de índole, ¿cómo se dice? No, que ayudan y todo esto, pero eran fachadas, instituciones fachadas del mal. Una sociedad sumida en la pobreza y la ignorancia, casi como hoy. Un templo. Hay un templo que es catalogado por Jesucristo como una cueva de ladrones. Imagínate el templo, esa opulencia y todo eso que había allí, y el Señor lo cataloga como una cueva de ladrones. Hablábamos hace 8 días como lo había catalogado Jeremías, ¿no? Hay una cueva de ladrones, hay un sumo sacerdote, un pontífice, alguien que es la última palabra en las cosas de Dios, que dirige como un titiritero las cuerdas de todos los estamentos religiosos y culturales prácticamente. Hay una escuela de pensamiento, por no llamarlo secta, que son los fariseos, que son los separados, que tienen una manera de ver a Dios, una manera de pensar, una manera de aparentar y de mostrarse al mundo. Hay unos saduceos que son más poquitos, pero que son adinerados, que manejan el poder político, social y religioso del pueblo. Hay unos escribas que aman las salutaciones, los primeros lugares las primeras filas en las sinagogas, y que hacen largas oraciones para quitar el dinero de las viudas. Existe un rey, Herodes, que no viene de la casa de David, celoso, perdido en la lujuria, perdido en los malos actos, comprando pueblos, comprando el pueblo de Israel, haciendo el templo más ostentoso del mundo, considerado una de las maravillas. Existe, pero este Herodes, aquí lo escribo, es como un comodín para Roma, es un comodín para imperios más grandes. Existen los herodianos, los partidos políticos como, bueno, no quiero decir como los cambios, que quieren ejercer cambios radicales, o otros que son tradicionalistas, como como un pacto histórico, así que mira, aquí hay de todo. Esta es la radiografía, el Evangelio es la radiografía de lo que existe en ese momento. Esos herodianos eran judíos pro-helenismo, pro-Roma, pro-modernismo, no eran los progres del momento. Es que, mira, yo me río, pero es que este es el panorama. Este es el panorama que existe allí. Existen esos sumos sacerdotes, fariseos, saduceos, escribas, Herodes, herodianos. Un pueblo sumido en la pobreza y la ignorancia. Está Pilato, Poncio Pilato, quien es el gobernador, un delegado de Roma allí, el que controla. Mira cómo hay una pirámide de poderes, una pirámide de instituciones que todas supuestamente son las buenas del paseo. Y por otro lado existen samaritanos que no se pueden ver, que tienen una historia de rencilla contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Judá. Judíos y samaritanos no se podían ver. Existen los publicanos que son los que roban, o sea, los cuales Roma les permite que cobren los impuestos, y ahí todos mordían de ahí, todos comían de esos publicanos. Existen los celotes son esas personas que revolucionarios, de donde vienen algunos que se llaman sicarios, porque eran los que mataban con una daga, sicar o sícara. Existen los pescadores, existen las prostitutas,
Están los ciegos y los apartados, los cojos, los inmundos, los lunáticos, los endemoniados, los centuriones, si se me pasa alguno. Pero mire, es necesario que veamos todo ese panorama. Es necesario que nosotros nos demos cuenta de lo que está sucediendo en este periodo en el cual el Mesías llega. Este es un periodo en el cual estaba profetizado Daniel 7 y Daniel 9. Pero nosotros no, al no ver esto tan panorámicamente, no comprendemos. Este es como una toma de cada personaje, de cada persona, de cómo está la historia, cómo están geográficamente ubicados. Tendremos que comprender todo esto para poder realmente impactar nuestro corazón y después el corazón de los demás. Pero si nosotros no entendemos que esto que está sucediendo está en un contexto de mentira, en un contexto de tristeza, en un contexto de pobreza, en un contexto de riqueza, de enriquecimiento ilícito, en un contexto de manipulación política, de manipulación social, de manipulación religiosa. Hoy también existe esta manipulación religiosa. Sí, hay pastores, sí hay iglesias que son cuevas de ladrones. Sí hay instituciones que están aparentando ser buenas y están robándose los dineros. Sí hay un grupo social que no le duele quitarle la comida a los pobres. Sí hay un grupo social, pero aunque todo esto pasa, todo esto tiene que recogerse y resumirse en una humanidad llena, dominada por el pecado. Una humanidad que necesita un Salvador. Llámese escriba, llámese fariseo, llámese como se quiera llamar, principal, llámese joven rico, llámese como quiera llamarse. Todos, absolutamente todos, necesitamos y necesitaban en esa época y necesitarán hasta que Él venga de un Salvador. Eso es el problema desde la creación de la humanidad. Vemos desde el comienzo de la humanidad cómo se quiere levantar el hombre sobre el hombre, cómo quieren matar, cómo Caín mató a Abel, cómo Faraón se endureció, cómo todo esto, cómo se generó la esclavitud, cómo se generaron las guerras, cómo se generó la maldad y cada día y estamos llegando a lo que el Señor Jesucristo en el siglo primero va a llamar una generación perversa y adúltera, una raza de víboras, una generación de víboras, una generación perdida en la maldad. En ese contexto es que se va a levantar alguien que dice que mi reino no es de este mundo. El reino de Jesús no funciona como funcionan las instituciones en el mundo, no funciona como funcionan las iglesias en el mundo. El reino de Dios es totalmente diferente. Hoy en día vemos cada institución quiere sacar provecho porque lo que gobierna a cada director, a cada personaje es el egoísmo, son sus intereses y solo se va a juntar con otros para sacar provecho. Vamos a ver aquí cómo se juntan, cómo es posible que un herodiano, un pro Roma, un pro helenismo, alguien que dice, un herodiano era alguien que estaba de acuerdo con otros dioses, un herodiano era alguien que estaba de acuerdo con que Roma y con que el modernismo entrara en el pueblo no es malo, ¿no? En sí el modernismo como tal, pero es todo lo que conlleva, toda lo que se juega debajo de la mesa para lograr esos beneficios para las ciudades, ¿no?
Entonces vemos aquí toda una serie de personajes que se van a juntar cuando se trata de la verdad. Cuando se trata de la verdad que es Cristo, cuando se trata de la verdad que es la voluntad de Dios, cuando se trata de la verdad que es el pecado, allí sí se van a juntar todos para derribar. ¿A quién? Al verdadero, a Cristo. Entonces aquí vamos a ver expuesta toda esa maldad. ¿Cómo es posible, como les digo, que un herodiano esté ahí juntado con saduceos, con fariseos, cuando ellos eran en contra de los herodianos? ¿Cómo vamos a ver que fariseos y saduceos vayan a estar, si son dos escuelas opuestas en sus pensamientos? Unos dicen que hay resurrección, otros que no hay resurrección. ¿Cómo vamos a ver todos estos juntados para derribar a Cristo? Porque la verdad, en un mundo de mentira, en un sistema de mentira, en un sistema diabólico, en un sistema de egoísmo, en un sistema ególatra, en un sistema de ventajas, no podía entrar Cristo. Y por eso es que el Señor le va a decir a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, estas personas pelearían. Mis súbditos pelearían contra este mundo. Pero Él vino fue a salvar este mundo, no vino a derribar este mundo. Él vino a dar la vida por este mundo, por todas estas listas de personas que he dado hoy y algunas que me faltarán. Él vino a morir por cada uno de nosotros para que no siguiéramos en estas maldades. Pero parece que hoy en día seguimos en las mismas maldades y parecemos más bien que viniéramos o de los sumos sacerdotes, o de los fariseos, o de los escribas, o de los herodianos. Parece que fuéramos familiares de los publicanos, parece que fuéramos familiares de los políticos y los politiqueros de ahora. Iglesia mezclándose con la política. Esa es la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos. Iglesias que permiten por sus beneficios la política, que se juntan con la política. Ay, no, retrógrado, don Gabriel. No, hermanos, todo esto se estaba presentando. Y ahí es donde quiero que veamos por qué el Señor les dijo cueva de ladrones, porque a cada cual lo puso en su sitio, le dijo la verdad, y a cada uno de nosotros nos pone en su sitio. Y solo aquellos que se consideren prostitutos, pecadores, publicanos, samaritanos, ciegos, cojos, lunáticos, endemoniados, centuriones, todo aquel que vaya a Cristo reconociendo en Él la verdad de su palabra, la verdad del pecado en nosotros, en arrepentimiento, seremos salvos. ¿Qué hemos visto todas estas semanas? ¿Qué hemos visto a un mundo celebrando muchas cosas? Dios está incluido allí, pero cada uno está en su egoísmo, siguen en su egoísmo. Seguimos en nuestro egoísmo muchas veces, no hemos entendido qué es la iglesia, no hemos entendido qué es la fe. Permítame, miremos aquí un poquitico de lo que habíamos hablado hoy, ¿no? ¿Quién engaña a quién? Es el título. ¿Quién engaña a quién, no? Había alguien que era un hombre rico, José de Arimatea, una persona que en un momento dado perteneció. Eso es lo que nos está mostrando ya al final en la resurrección. Si la resurrección no trae conciencia a nosotros, vana nuestra fe. Si la resurrección no trae conciencia al mundo, aún seguirá en sus pecados. Mira lo que pasó con este hombre, José de Arimatea. Una persona que era de los principales también. Cuando uno vemos aquí Lucas, miren en Lucas este mismo relato.
había un varón llamado José de Arimatea, Lucas 23:50. Quiero hablar de José de Arimatea. Personas que realmente hicieron la diferencia en medio de todo ese panorama que estamos viendo. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Era de todos estos principales, de todos estos varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué pasó con este José de Arimatea? Y con Nicodemo, dicen en Marcos y en José de Arimatea es alguien que no estuvo de acuerdo, no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Aquí en Marcos dice que era discípulo, que también había sido discípulo de Jesús, que en un momento tuvo miedo, tuvo temor, y se escondió y no manifestó su fe. Pero en este momento vemos a José de Arimatea tomando una decisión, ir en contra de todos aquellos a los cuales temía y sin ningún temor. Usted sabe que le pudo haber sucedido, y ya habíamos hablado en alguna ocasión, lo que le ocurría a este señor en su vida después de haber manifestado esta actitud. No le importó en este momento. Él se dio cuenta que antes de la resurrección, él se dio cuenta, José de Arimatea renunció a todo aquello a lo cual venía acostumbrado. Era un hombre rico, dice aquí, miembro del concilio, ¿no? Que esperaba y no consintió en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Aquí decía que un hombre rico de Arimatea llamado José. Entonces lo primero que vemos acá en este testimonio, en ese momento, en ese contexto de maldad, hubo alguien que se levantó, que tuvo temor, pero tuvo el valor y la valentía y el denuedo de decir, bueno, yo creo que este hombre es quien dice ser, y aunque lo mataron, yo voy a levantar su cuerpo. Tuvo cierta consideración, tuvo cierta acción, tuvo cierta determinación de no seguir en esa corriente que venían todos estos personajes y todo este mundo, ¿no? Él tuvo el valor, la valentía de poner el cuerpo, de ponerse al frente de todo esto, ¿no? Y dice que lo puso en ese sepulcro nuevo y después de hacer rodar una gran piedra. Miren lo que nos están contando acá. Esto tiene que ver con la resurrección. Después de haber puesto una gran piedra, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro en su impotencia, pero allí también sin ningún temor. Pero esto es lo que quiero que veamos hoy y en lo cual quiero que reflexionemos mucho también. Porque a veces vemos estos personajes, ahorita vamos a ver lo que pasó con los fariseos y con los sacerdotes. Y vemos cómo todos trabajan armónicamente para destruir la fe y cómo Dios en su poder no permitió. Fue Dios quien no permitió, ¿no? Dice al día siguiente que después de la preparación era la Pascua, ¿no? Después de la preparación de la Pascua, para no contaminarse ni nada, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Entonces mira, sigue ahí la manguala. Siguen ahí los que no se pueden ver, pero se van a reunir entre ellos. Y dice, diciendo, Señor, nos acordamos. Esto fue lo que me dolió más de todo y lo que me
pinchó, perdónenme la palabra, hablar lo que quiero hablar y mostrar, ¿no? Diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Esto es lo más ruin y lo más lo que más muestra esos sepulcros, ¿no? Blanqueados, ¿no? Todo lo que hay dentro de estos personajes, ¿no? Entonces nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Pues la verdad lo que les había dicho era que ellos eran una generación perversa que demandaba señal. ¿Se acuerdan cuando lo increparon y lo encontraron y le dijeron, danos una señal? Y el Señor les dice, no será dada señal sino la señal de Jonás. Y les dijo también, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y él siempre estuvo anunciando, mira, si usted ve este versículo 63 de Mateo, ahí mire, 1, 2 en las referencias, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 referencias a lo que el Señor había dicho antes de morir, ¿no? Él antes de morir dijo, yo voy a resucitar, yo soy el Mesías, les daré una señal, la señal de Jonás, porque aquel que demanda señal es una generación perversa. Esta es la generación perversa. Todos aquellos que enumeré, los sumos sacerdotes, fariseos, escribas y herodianos, esta es una generación perversa. Es la generación que mataría al Mesías. Es la generación que otros mataron profetas, pero estos mataron al Hijo de Dios. Y eso es lo que va a decirles Pedro después de que se ha escondido acá, aquí todavía Pedro está escondido mientras Arimatea está sepultando a Jesús. Pedro todavía está escondido, pero cuando se resucita el Señor y les dé toda la comisión y la misión y les llene del Espíritu Santo, vamos a ver otros. Pero en este momento Pedro estaba escondido también y vemos aquí que estos sinvergüenzas, estos sacerdotes y fariseos están mostrando aún su maldad, ¿no? Nos acordamos que aquel engañador dijo que resucitaría, después de 3 días resucitaría, pues ahora manda que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. O sea, como si dijo hasta el 3er día, bueno, ya lleva un día y bueno, que no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Los cristianos son mentirosos, mira, o sea, este es el problema que viene desde el siglo I o desde el Génesis, ¿no? Aquellos que tratan al Señor como un engañador, ¿no? Que quieren desvirtuar la resurrección y la persona de Cristo y quieren desvirtuar a los cristianos y al cristianismo. Esto resume el día de hoy, quiénes son los fariseos de hoy, quiénes son los escribas de hoy, quiénes son los herodianos de hoy, quiénes son todo no sé, toda esta mezcolanza de personas, no sé cómo llamarlos en este momento, que se unen para denigrar del Evangelio o para enriquecerse a través de Cristo. Dice aquí, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten. Esos cristianos son, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, prediquen la resurrección.
y será el postrer error peor que el primero. ¿Qué están haciendo acá estos personajes? Están diciendo hay que negar la resurrección, aquí primero preventivamente, ¿no? Miren aquí, ojo, porque estos cristianos son vivos y entonces van a decir que Cristo resucitó. Pongámosle guardias y pongámosle y tapemos toda posibilidad de predicación de Cristo. Que vayan a decir que Cristo resucitó de los muertos, porque si no, el posterior error se hará peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, versículo 65, estoy en Mateo 28, y de asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. O sea, aquí ya nos salvamos, aquí nos estamos guardando de cualquier falsa doctrina que vayan a sacar estos cristianetas. Y bueno, aquí estamos viendo ya, entonces, José de Arimatea poniéndole el pecho a la brisa y sin importarle las consecuencias futuras por ser miembro de estos que vienen aquí a decir, pongan una piedra, mejor dicho, tapen eso, échenle cemento, para que aquellos que vayan a decir que, acuérdense que él nos dijo de generación perversa y adúltera que demandábamos señal. Bueno, ahora sí, callemos aquí, no hay que el error sea peor, dicen acá. Entonces dice aquí, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. 28, ¿no? De Mateo. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Este remover la piedra no fue como a veces vemos la fotico que la piedrita está así, que hay un huequito. No, la piedra removida da a entender de que eso pues la mandaron, o sea, eso no quedó allá a 20 centímetros, o que la abrió el angelito y que no pudo, no, esto está hablando de, a veces como vemos las imágenes de una piedra por allí, que parece, mire, una piedra esa si la hubieran movido como dice aquí, o como dicen los evangelios, hubieran necesitado no sé quién sabe cuántos hombres o cuántas maquinaria para mover una piedra de ese tamaño. No fue ahí que la dejaron al ladito y que se rodó así y la empujaron entre dos parroquianos. No, esto está hablando de que alguien de verdad removió, está hablando del carácter y de la fuerza y del poder de que la muerte no podía retener y que Dios había enviado a alguien, un ángel del Señor. Aquí no es un mensajero del Señor, no, es un ángel, un ser de Dios creado que nosotros no vemos, pero que se manifestó descendiendo del cielo y llegando. Acuérdense que estaba sellada no fue con una pedazo de plastilina, ¿no? Eso tenía toda la garantía, todos esos sellos eran, me imagino yo, y ojalá pudiéramos ver, no sé en qué material serían, y como algo que como cuando sellan un establecimiento que no pueden abrir la puerta porque si abren, rompen esto no, el Señor no tuvo ninguna precaución. El ángel explotó prácticamente esa piedra, la movió y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, ¿no? Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y del miedo, mire aquí, del miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Estaban los soldados romanos allí vigilando, los que se estaban burlando hacía 2, 3 días del Señor Jesucristo, se habían burlado y aquí habían hecho, uy, Dios mío, y los que le habían posiblemente azotado, bueno. Y del miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo,
venid ver el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid, e id pronto. Aquí esto me pareció espectacular, ¿no? Vayan rápido, les dice el ángel. Id pronto, ¿no? Tenemos ese mensaje, es pronto, ¿no? Y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Díganle a sus discípulos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Bueno, entonces, ahora quiero que veamos el informe de la guardia. No sé si me están siguiendo, si están allí, si los dormí, si se durmieron. Y dice, ahora mire lo que sucedió. Entonces, ha resucitado. Ellos habían demandado señal, los fariseos, dinos si tú eres. Y el Señor les dijo, usted, yo soy, pero ustedes son una generación perversa. Antes de esto quiero que veamos Lucas 11, 29 al 36. Lucas 11. Sí, Lucas 11, espérate. Estoy en el 12, sí. La señal de Mateo 12. Esta es la señal de Mateo 12. Es que todo esto tenía que ver, pero es que Mateo 12. Antes de ir a 39 al 41. Vamos a leer Mateo 12, del 39 del 38 en adelante. No, Darlicita, perdón. Sí, también, pero bueno, yo tenía aquí más bien, aquí en Mateo. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos. Mateo 29, 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Eso. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Quiénes? Algunos de los escribas y de los fariseos. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán. ¿Con cuál? Con esta generación adúltera y perversa, mala y adúltera. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Lo que estaba diciéndoles el Señor era que la señal de Jonás era la señal para la generación incrédula y perversa, y que esa señal traía condenación para ellos, ¿no? Condenación, que los de Nínive se arrepintieron, pero ellos no se arrepintieron, que el Señor resucitaría, pero ellos no se arrepintieron ni aún resucitando. Eso es lo que está mostrándonos aquí
esta dureza de estas personas. Mira que los guardas van y les dicen, el informe de la guardia, mire lo que dice. Mientras ellas iban aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. O sea, de que había resucitado, de todo esto, y reunidos los ancianos, miren la dureza de estas personas. Y reunidos los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué hicieron? En vez de decir, oiga la señal de Jonás, el Señor nos dijo esto para que cuando resucitara nosotros también nos arrepintiéramos. Pero ellos no se arrepintieron. Miren la dureza de esa generación perversa. Tan duros que ellos vieron que resucitó, les contaron que resucitó, les dijeron todo lo que había sucedido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, mira esta dureza que nosotros a veces no reflexionamos, y ya ahorita para terminar quiero que me entiendan. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué dieron? Mucho dinero. ¿Quiénes? Los escribas, los ancianos, los sacerdotes. Les dijeron resucitó y ni así creyeron. Y es más, no les importaba si era verdad o no, que era lo que les importaba a ellos. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si ha resucitado, ¿qué hacemos? Y ellos dieron mucho dinero a los soldados diciendo, digan esto. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. No son malos, no niegan la resurrección hasta el día de hoy. No existe en ese sentido sí un espíritu de negar la resurrección de Cristo. No hay muchos científicos locos, científicos de la Biblia, científicos de las letras, científicos de la arqueología que niegan la resurrección de Cristo. No hay manera de que un alma adúltera, generación perversa, adúlteras, solo Dios puede tocar esas vidas. Solo Dios pudo tocar al ladrón de la derecha o de la izquierda, no sé, de acuerdo, como lo veamos. Al ladrón bueno, como decimos nosotros. Solo Dios pudo tocar a José de Arimatea. Solo Dios pudo tocar a Nicodemo. Solo Dios nos ha tocado a nosotros. O si no, seguirá expuesta la dureza de nuestros corazones. Y si esto miren el colmo de la maldad. Decid vosotros, sus discípulos, decid vosotros, vayan, digan esto, publiquen esto en la prensa, publiquen esto en los tratados teológicos, publiquen esto de cualquier manera, hasta el día de hoy. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Yo no creo que haya resurrección. ¿Quién es el que engaña a quién? ¿Quién está engañando acá? ¿Quiénes están engañando acá? Las instituciones, los sacerdotes, los pastores que quieren ganar dinero a costa del evangelio. Tal vez hoy no nieguen la resurrección, pero manipulan. Tal vez hoy no nieguen la resurrección, pero quieren ser vistos de los demás como los fariseos. Quieren las primeras sillas. Quieren dinero, quieren manipular las iglesias, quieren llevar a las iglesias sus pensamientos, quieren llevar a las iglesias todo aquello que les produzca dinero, resultados económicos. Hacen lo que sean con tal de seguir en el poder. Eso es lo que están haciendo estas personas. Ahí es donde yo veo que debemos cuidarnos. Porque queremos ser vistos, tenemos nuestros propósitos y muchas veces pasamos por encima de la verdad, entre comillas, porque no podemos pasar, ellos no pudieron pasar, pero miran todo lo que hicieron. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Miren toda esta
patraña, hemos dicho, este es el colmo del colmo de la maldad. Esto no es el colmo de la maldad, este es el colmo del colmo de la maldad. Y ellos tomando dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos el día de hoy. ¿Qué estoy diciendo con todo este larguero de cosas que les dije? De que viéramos el panorama, de que viéramos todos los personajes, de que viéramos las circunstancias de ese momento. Y ahora en la cruz viéramos que a pesar de que resucitó el Señor, estas personas siguen con sus corazones degenerados, podridos, como el Señor les dijo, sepulcros blanqueados. Pero lo que quiero que comprendamos es que muchos hoy, en circunstancias muy parecidas, vivimos hoy, no solo en Colombia, en el mundo. Esto es el mundo. Una serie de personajes, una serie de circunstancias, una serie de instituciones, y todas dicen ser lo correcto, lo políticamente correcto, lo económicamente correcto, lo religiosamente correcto, pero vemos que son instituciones permeadas por la maldad, por el pecado, por corazones perversos como estos. Todavía hoy en día existen corazones perversos como estos. Y nosotros debemos cuidarnos porque engañoso es el corazón. Debemos mirar hacia adentro. ¿Cuál es el propósito de nosotros? ¿Cuál es el propósito de la iglesia verdadera de Jesucristo? El propósito no es otro sino el de dar testimonio de la verdad. No hay nada que se pueda negociar con la verdad. No hay nada que se pueda hacer que no sea correcto con relación a Cristo, con relación a la verdad. Si estamos haciendo, si estamos usando métodos, si estamos usando mentiras, si estamos justificando cualquier propósito en nuestras vidas, si no tiene la verdad de Cristo incrustada en ese propósito, no es verdad. Así den las cosas resultado, o así que no podemos justificar ningún concepto de maldad frente a Cristo. No podemos decir que somos de Cristo cuando buscamos muchas veces nuestros beneficios. No podemos decir que somos de Cristo cuando en nosotros todavía existen muchas cosas que priman sobre la verdad. Y este es un llamado a los pastores, este es un llamado a las iglesias, este es un llamado a cada persona que está escuchando el mensaje y que no entiende qué es la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es que Cristo se hizo carne, la verdad es que Cristo es el Hijo de Dios, la verdad es que Dios se hizo hombre, la verdad es que en esa humillación Él venció todos estos estamentos. Él derribó con su muerte y con su resurrección. Pablo dice que si la resurrección, 1 Corintios 15, dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Que si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Sí, Cristo vino a morir y vino a quitar el pecado del mundo. Pero eso no quiere decir que lo quitó y nosotros seguimos iguales. No, vino a quitar y a cambiar muchas cosas que las epístolas enseñan, que los apóstoles enseñan, que Cristo enseña en su evangelio. Y nosotros estamos llamados a revisar y a no permitir, como José de Arimatea, como Nicodemo, a no jugar con la verdad, a no jugar con la iglesia, a no jugar con... El pastorado no es un título, el pastorado es un don, es un llamado, es una investidura. El pastorado no es para hacer nosotros lo que queramos con la iglesia. El pastorado no es para enseñorearnos de los hermanos. El pastorado no es para enriquecernos, ni ningún estamento. La iglesia no es para comulgar con los herodianos del tiempo.
La iglesia no es para comulgar con los soldados y extorsionar para que mientan. La iglesia no debe negociar con nada ni con nadie. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia debemos prepararnos. La iglesia debe entender qué es todo esto que está escrito aquí. La iglesia no puede comer cuento. La iglesia no se puede doblar ante nadie. Y la verdad hará que nosotros seamos los enemigos de todo este sistema del mundo. Nosotros predicamos un reino que no es de este mundo. Nosotros predicamos a un rey que no es un rey de este mundo. Mi reino no es de este mundo. No gobierna como gobierna el mundo. No vence como vence el mundo. No extorsiona como extorsiona el mundo. No tiene apariencia de piedad como la tiene el mundo y la religión del mundo y muchas iglesias hoy en día. Estoy hablando, aquí no es solo catolicismo, aquí también es protestantismo, aquí son instituciones y personajes que se vuelven como ese sumo sacerdote y que se vuelven palabra de Dios y que todos logran todo lo que quieren y se enriquecen y el resto del pueblo está pobre. No puede ser así, no puede ser así. Y tenemos que verlo y nosotros como miembros de esa iglesia no podemos jugar a lo que juega el mundo, no podemos regalarnos al mundo, no podemos tener temor. Hay mucho temor en la iglesia, en los miembros de la iglesia. A la iglesia le da miedo de que sepan que son cristianos. Nos vemos a veces entre la espada y la pared y negamos al Cristo de la gloria cuando comulgamos con ciertos aspectos del mundo por temor o por pertenecer o por temor al rechazo. Podemos en el nombre de Jesús vencer todos esos temores, todas esas falsas apariencias. Eso es lo que está expuesto aquí. Todo el mundo está expuesto en un evangelio tan sencillo como este. Todo el mundo está expuesto en el libro de Jueces. Todo el mundo está expuesto en el libro de Reyes. Todo el mundo está expuesto en el Levítico, en el Éxodo, en el Deuteronomio, en el Génesis. Todos hemos sido expuestos ante la palabra. Todos estamos acá ante la luz de la palabra. Todos estamos ante Cristo y ante Cristo compadeceremos y daremos cuenta verdaderamente de quiénes somos. Por eso limpiémonos de toda contaminación, dice la palabra de Dios. Tenemos que mirar hacia adentro de nosotros y recapacitar porque tenemos apariencia muchas veces de piedad, pero somos malos por dentro. Tenemos que clamar a nuestro Dios si es que ha lavado nuestras vidas y pedirle, Señor, sé propicio a mi pecador, límpiame, lávame, examíname. Y sea la abundancia de tu misericordia la que nos permita entrar en tu presencia. Que sea el Señor haciendo de nosotros verdaderos hombres de Dios, que como José de Arimatea, no les importó si los mataran en ese momento, como Nicodemo, que hubo un momento en el cual ellos dijeron no más y no estuvieron, dice allí, no hemos leído, no consintió en esto, él estuvo en la planeación de esta mentira. Muchos están metidos hoy en mentiras, en pecados, en falsedad y sin embargo seguimos mostrando tal vez una cara aparente. Que el Señor lavándonos, limpiando nuestros corazones, trayendo arrepentimiento a nuestras vidas. Y que sea el Señor trayendo arrepentimiento a estas instituciones, a este mundo que está sumido en el sistema del mundo. Este reino no es como el reino del mundo. Este servicio no es como se sirve en el mundo. Es conforme a Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, bendiciones. Esa es la palabra para hoy. Meditémosla, miremos esos últimos capítulos de Mateo, toda esa falsedad
y toda la verdad que viene después, cuando vemos el libro de Hechos a Pedro predicando, diciéndole, ustedes son esos mentirosos, ustedes mataron al autor de la vida, etcétera, etcétera. Padre, te damos gracias. Bendice, Señor, la vida de nuestra congregación, de nuestros hermanos, de las personas que han llegado, de las personas que ven este video, Señor. Ayúdanos, Señor. Solo tú puedes hablar, solo tú puedes llegar a sus corazones. Que sea tu palabra, que sea tu verdad, Señor, en cada uno de nosotros. Oramos por Eddie. Feliz cumpleaños, Eddie. Feliz cumpleaños, Darlicita, que cumplieron esta semana. Edinson, ya casi me alcanza. El Señor bendiciendo, orando por Joe, pronta recuperación. Oramos por el estudio bíblico. El miércoles, si Dios permite, nos vemos. Este domingo, si Dios permite, hacemos nuestra reunión presencial. Los invito también a que ofrenden, a que den sus ofrendas con cariño, con amor, y que podamos seguir predicando el Evangelio, que podamos seguir congregándonos. Oremos por ese lugar, que sea lo que el Señor nos permita encontrar. Y bueno, Señor, bendecimos este día. Gracias por la resurrección, Señor. Sin resurrección no habría fe. Sin resurrección estaríamos en los pecados, todavía seríamos los más dignos de lástima, Señor. Aunque muchos se levanten en contra y quieran desvirtuar esa resurrección, quieran desvirtuar a tus discípulos, quieran desvirtuar a tu iglesia, tú nos sostienes, Señor, como cantábamos y como leíamos en el Salmo, Señor. Tú eres, Señor. Es por la abundancia de tu misericordia que podemos entrar en tu presencia, Señor. Bendice, Señor, cada persona, bendice, Señor, esta congregación. Y llévanos de tu mano, Señor, en Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos, bendiciones, se les quiere. Saludos a los otros hermanos, saludos allí, a los del Huila, a los de, de todos lados, hasta estamos volviendo internacionales. Bendiciones, hermanos.